me presionó la manita. No, nada. Qué pena. No, tranquilo. Listo, chicos, entonces, pues el problema ya lo traté de graficar mejor en Word, que queda un poco más fácil de trabajar. Voy a compartirles esa pantalla para trabajar un poco mejor, creo yo. Vamos a ver si resulta mejor. ¿Listo? Entonces, la idea sería, la idea sería que el dibujito me quedaría algo como así. Si lo miran ahí, sí, ¿no? Chicos, ¿si lo miran ahí? Sí, profe. Sí. Listo, entonces les dije que este era el punto A, ¿sí o no? Este es el punto A y este es el punto B. Entonces, para el punto A, entonces, es como que si yo colocara aquí un diagrama de cuerpo libre, no rayen la pantalla, por favor. No rayen. Es como si colocara aquí un diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Y analizo las fuerzas que están actuando sobre esta pelotica en este punto. Entonces, ¿qué fuerzas estarían actuando? Obviamente esto tiene que tener un peso, ¿sí o no? Entonces estaría actuando el peso, estaría actuando la tensión de la cuerda. Esas serían las dos fuerzas que están actuando. Entonces yo podría decir, para el punto A, la sumatoria de fuerzas en X, ¿cierto? Para el punto A, a ver, ingresemos así. La sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿qué? Sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿qué? La velocidad. Fuerzas en X es igual a ¿qué? En X. Chicos, estoy hablando a ustedes. Menos la velocidad. No, pero es que la velocidad no es un... Cero. Ojo, aquí yo estoy colocando estos que se están moviendo hacia acá, pero no se dejen confundir, la velocidad no es una fuerza, ¿no? Entonces, Ah, la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero, no hay nada ahí. ¿Sí es claro o no? Y la sumatoria de fuerzas en Y, ¿a qué será igual? ¿A qué será igual la sumatoria de fuerzas en Y? Pues tal como lo tengo ahí, sería igual a menos el peso, ¿sí, no? Menos la tensión. ¿Le vamos o no? sí, profe. Menos el peso, menos la tensión. ¿Y eso será igual a qué? A masa por aceleración. A menos masa por aceleración radial. ¿Sí es claro, Luisa? Masa, Sí, profe. aceleración radial. ¿Cierto? Entonces aquí, Profe, ¿por qué negativo? otra vez, les explico por qué. Porque la fuerza radial es una fuerza virtual. Lo que debe hacer es compensar las otras dos fuerzas. ¿Cómo así? Como estas dos fuerzas están hacia abajo, la fuerza radial sería hacia arriba. ¿Sí me entiendes? Pero como esa es la que compensa, al sumarla aquí y pasarla al otro lado, pasan con el signo menos. Por eso. ¿Listo, Laura? Isabela, ¿listo? Sí, profe. O también lo podrías mirar de otra forma. Entonces tú dices, bueno, también se lo puede Sí, mirar ¿no? así, aunque no es del todo correcto. Pero bueno, uno podría decir aquí, ¿hacia dónde apunta la fuerza radial en este caso? Hacia Hacia abajo. el centro de la esfera grande, pues. Eso, entonces, hacia esta, hasta acá apuntaría. Por tanto, por eso el signo es negativo. Pero ese no es el razonamiento correcto en realidad.
El razonamiento correcto es que uno, para compensar estas dos fuerzas, sale precisamente la fuerza radial sumando estas dos fuerzas. Por tanto, al pasarla al otro lado se vuelve negativo. Pero bueno, como lo entiendes. ¿Hasta ahí vamos o no? A esta tensión llamémosla la tensión en A, porque es en el punto A. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda aquí? Aquí lo que me queda entonces es lo siguiente. Yo podría... Entonces aquí lo que me queda sería lo siguiente. Me quedaría que si esto es cierto, entonces yo podría expresarlo de la siguiente manera. Podría decir, o sea que Profe, cuéntame. de pronto ya tenemos la fecha. Es que apenas me conecto, yo acabé de salir de un parcial. ¿La fecha de qué? Del parcial de física. No, todavía no tenemos la fecha. Todavía no hay algo, listo. Bien, entonces aquí yo qué podría hacer? Podría decir, puedo cancelar los tres signos y me quedaría entonces que la tensión en A, ¿cierto? Me quedaría entonces que la tensión en A es igual ¿a qué? Si cancelo los tres signos me quedaría igual a la masa por la aceleración radial menos la masa por la gravedad. Profe, pero ¿por qué la masa por aceleración radial ya cambió a positivo? Y si Porque estaba negativo. estoy cancelando los tres signos. Listo, listo, profe. Cancelo aquí, cancelo aquí, cancelo aquí. Entonces todo me queda positivo. Por eso la tensión también me quedó positiva. Y como esto quedó positivo aquí, al pasarla al otro lado, queda negativo. ¿Sí es Listo, profe, claro? gracias. Sí, ¿no? Profe, gracias. Ahora, eso yo lo podría expresar así también si quiero. Podría expresarlo de la siguiente manera. Podría decir, si eso es cierto, entonces la masa quedaría factor común de la aceleración radial por la gravedad, ¿sí o no? Por la gravedad. Factorizo la masa. Y de hecho, si quiero, podría expresarlo así, si quiero. La tensión en A, entonces, quedaría a la masa por la aceleración radial, pero la aceleración radial, ¿a qué es igual? La aceleración radial es igual a velocidad al cuadrado y eso sobre el radio. Sobre el radio. ¿Listo? O sea que la tensión en A yo la podría expresar así. Entonces, masa, factor de velocidad al cuadrado sobre el radio menos la gravedad. Ahora hagan exactamente lo mismo ustedes en B. Entonces, para el punto B, ¿qué es lo que tendría yo? Lo que tendría nuevamente es mis ejes de coordenadas. Los dibujo aquí mis ejes. ¿Cierto? Voy a hacer un poquito más grueso. Entonces le voy a cambiar de color aquí. Lo voy a llamar con ahí. ¿Cierto? Y mi otro eje de coordenada sería de esta manera. Los dibujo aquí. ¿Cierto? Y ese sería mi punto B. ¿Cuál es la diferencia en ese caso? La diferencia en ese caso es que, ¿qué? Que ahora la tensión ¿hacia dónde queda? Hacia arriba. Positiva. Positiva. ¿Y el peso hacia dónde queda? Hacia abajo. Hacia abajo. Negativa. Entonces, para el punto B, ¿qué me quedaría? Me quedaría nuevamente
todo esto se me repite, ¿no? Nuevamente, que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Cierto? Y la sumatoria de fuerzas en Y, ¿a qué sería igual? Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y, ¿a qué sería igual en ese caso? La tensión menos más la masa. En este caso me quedaría así. Me quedaría la tensión en ¿qué? En B. Tensión en B. Menos la masa por la gravedad. Masa Y, por la gravedad. y eso sería igual a menos o más la masa por la aceleración radial. Eso sería a menos. Más. 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 Porque Más. ya va Más, Porque- más. en el eje Porque Y esa aceleración radial va hacia dónde? hacia arriba. Hacia arriba. Bien, ya le cogieron la cosa como es. ¿Sí, no? Mm, ¿Sí o no? Sí, más o menos, profe. Sí, profe. Bien. Ok. Y de aquí vuelven y despejan la tensión en B. Entonces de aquí vuelven y hacen esto mismo. Entonces de aquí vuelven y dicen, ahora ya no es la tensión en A, sino es que la tensión en B. Pero la tensión en B despejada de esta ecuación, ¿a qué sería igual? A masa por la aceleración radial más, ¿no? Quedaría aquí. Más. Más masa por gravedad. Y vuelven y factorizan la tensión en B en este caso. La tensión en B en este caso, y les quedaría masa por la aceleración radial más, ¿sí o no? Gravedad. Por tanto, acá la tensión en B, por tanto, la tensión en B acá sería igual a masa por velocidad al cuadrado sobre el radio más gravedad. Más gravedad. Y esto sería la respuesta para el punto B y esto sería la respuesta para el punto A. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde se tensiona más? ¿En A o en B? Que era la pregunta original. En B. En B. Se tensiona más en B, obviamente, porque acá le estoy sumando la gravedad mientras en el punto A se la estoy restando. Entonces, la pregunta original era, ¿dónde se tensiona más? ¿En A o en B? Entonces, la respuesta es que la tensión en B es mayor que la tensión en A. ¿Sí es claro o no? Sí, profe. ¿Sí o no? ¿Se perdieron? ¿Se Sí, perdieron? profe. Isabela, ¿sí me entiendes o no? Sí, ya le entendí, profe. Bien. Ahora, otra pregunta. Ahí mismo, en el mismo problema. Ahora calcule la tensión en este punto. Por eso está el dibujo aquí. Entonces, quito esto, ¿cierto? Y calculen la tensión en este punto. En un punto cualquiera de la trayectoria, si aquí se está formando un ángulo teta. Entonces, a este punto llamámoslo el punto C. ¿Listo? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacen? Chicos, No, hagámoslo con usted, profe. Hagámoslo, profe, sí, porque esa vaina está. ¿qué? ¿Está enredado, dirás? No, está.
Yo me estoy perdiendo. ¿Dónde? Pero si te vas perdiendo tienes que ir avisando, ¿no? Porque uno, No, pues para aprovechar el tiempo, profe, que en un ratico tenemos un parcial. bueno, listo, entonces lo hacemos aquí. Entonces, la misma cosa, ¿no? La misma cosa. Lo que hago es colocar aquí mi sistema de referencia, es decir, coloco mis ejes X y Y aquí. De tal forma que voy a hacer que la tensión coincida con el eje Y. ¿Cómo así? Entonces, le voy a, por ejemplo, a insertar, ¿cierto? Una autoforma aquí. Y voy a decir que voy a hacer que esos son mis ejes. Ahí está. ¿Cierto? De tal forma que en el eje Y coincida la tensión y en el cuarto cuadrante me quedará el peso, en este caso. Y el peso respecto al eje Y formará el ángulo θ que yo quiero. En realidad, entonces me quedaría algo como así. Me quedaría entonces para el eje, entonces lo escribo acá, ¿no? Para el punto C. Entonces, para el punto C. ¿Cómo quedaría entonces para el punto C? Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas estarían actuando en X? ¿Quién me dice? MG Masa por por seno de gravedad. MG es seno de teta. Seno de Entonces, en X estaría actuando la componente del peso, ¿sí o no? Entonces, MG Claro. Seno de teta. por seno o por coseno. seno. En Seno. X por seno de teta. Por seno. Seno de teta. ¿Cierto? Aquí está el ángulo, entonces sería. Sí se puede buscar el teta, creo. Por seno de teta. No, por seno Profe, de una duda. O sea, que el plano cartesiano se lo mira siempre, o sea, apuntando o sea, Yo lo que hice ahí fue hacer coincidir el plano cartesiano con la tensión. eso. ¿Sí me entiendes? Vale. O Sí. sea, lo incliné el plano cartesiano de tal forma que me coincida con la tensión. Claro. ¿Sí, no? Sí, ya lo entendí. Listo. Ahora, si eso es cierto, ¿sí me entienden hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, ¿no? Si eso es cierto, entonces yo puedo decir lo siguiente. Si eso es cierto, entonces yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir, ¿esto se está moviendo sobre el eje X o no? Sí. Sí. O sea que eso tendría que ser igual a una masa por una aceleración. Pero ¿qué tipo de aceleración será la que tengo ahí? ¿Será la aceleración radial? Disculpe, pero si lo miramos así, la flecha que tiene solo masa por gravedad no también estaría en el eje X. Aquí No, faltaría. es que esta que está aquí, yo la estoy descomponiendo. Esto tiene componentes en el eje X y en el eje Y. En el eje X Ya. vale mg seno de teta, en el eje Y vale mg coseno de teta. Ya, vale, ¿Sí profe. me entiendes? Ahora Sí, estoy analizando la sumatoria de fuerzas sobre el eje X. Listo, sí. ya está la sumatoria de fuerzas Profe, sobre eso el es eje una X. aceleración centrípeta, ¿no? Esta será igual a masa por aceleración, pero ¿qué tipo de aceleración? ¿Aceleración centrípeta? No, la centrípeta, pues como su nombre lo indica, va hacia el centro. Angular. No, solamente masa por aceleración, profe. Pero ¿qué Ahí tipo de nomás queda. aceleración es esa? Tangencial. Nosotros en el movimiento circular la llamábamos de una forma. ¿Cómo se llamaba esa? Centrífuga. Angular. No, aceleración tangencial es esa. Tangencial. Esa es la aceleración tangencial. ¿Y por qué tangencial?
porque es tangente a la trayectoria. Entonces, aceleración tangencial. Así. ¿Cierto? ¿Cuánto vale? Pues de aquí, de hecho, podría saber cuánto vale. Porque como estoy hablando de la masa y la masa, entonces yo podría decir en ese orden de ideas que la aceleración tangencial, si despejo de aquí o cancelo la masa de aquí, me resulta que es igual a ¿qué? Si cancelo la masa de aquí, Gravedad por el seno. ajá, y cancelo la masa de aquí, me resulta que la aceleración tangencial es gravedad por el seno de alfa. Pero bueno, eso es como una consecuencia, pero eso no me están preguntando a mí. Pero bueno, ahí les queda esa como reflexión. A mí lo que me están preguntando es cuánto vale la tensión. Entonces, para saber cuánto vale la tensión, hago sumatoria de fuerzas, pero en Y. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando en Y en este caso? Estaría actuando la tensión ¿en qué punto? En el punto C, ¿sí, no? ¿Qué fuerza más estaría actuando en Y? El peso, pero en componente. ¿Cuál es la componente del peso en este caso? El peso. Es mg por Coseno ¿qué? de teta. Por coseno de teta o de beta, pues lo llamo aquí. ¿Cierto? Por coseno de beta. ¿Cierto? Y eso es igual a ¿qué? En Y, ¿qué fuerza está actuando virtualmente? Menos masa por aceleración radial ¿Pero por qué menos? ¿Hacia dónde apunta? hacia arriba. Entonces, ¿es menos o más? Menos. Es No, más. es más. Es hacia arriba, pues es más. Tú mismo lo estás diciendo, es hacia arriba, entonces es más. Entonces, esto es igual a masa por aceleración radial. O sea, que la tensión en C, que es lo que yo necesito, ¿a qué es igual? Entonces, la tensión en C es igual, en este caso, a Masa por aceleración radial masa más, por aceleración Más. radial más más esto, ¿no? Esto Coseno lo más paso la al otro masa lado, del coseno. ¿cierto? Entonces, más esto. Y listo. ¿Ok? O sea que de aquí yo... Se ve en la pantalla, la parte de abajo. Ahí. Y profe, exacto. gracias. O sea que ahí yo ya podría decir entonces que la tensión en C, esta tensión en C, ¿a qué sería igual? Sería igual, que era lo que me estaban preguntando, sería Factor igual común. a que factorizo aquí la masa, ¿listo? Expreso la aceleración radial como la velocidad al cuadrado sobre el radio, velocidad al cuadrado sobre el radio, ¿sí o no? Aquí ya factoricé la masa por gravedad por el coseno de A. La masa. Y ahí ya quedaría la velocidad en C, la tensión en C. Claro, la tensión en este punto de aquí Ya. depende del ángulo que esté formando. Interesante, ¿no? Claro. ¿Sí o no? ¿Listo, chicos? Sí, profe. Hagamos un ejemplo más y llamémoslo al punto D en este punto de aquí o en este punto de aquí, que es lo mismo. Realicen el mismo cálculo pero en D ahora, es decir, en este punto de aquí o en este punto de aquí. Yo lo voy a hacer en este punto. Entonces voy a imaginar mi plano cartesiano ahora. Lo voy a imaginar en este punto. Aquí. Voy a imaginar que aquí queda mi plano cartesiano. ¿Cierto? Ahí voy a imaginarme mi
Ahora me digo, bueno, si aquí está mi plano cartesiano, o sea, aquí está la bolita en este caso, ¿qué fuerzas estarían actuando en X y qué fuerzas estarían actuando en Y? En X estaría la tensión. La radial. En X estaría, aquí por ejemplo estaría la tensión, ¿sí o no? Sí. ¿Sí, no? Pero Sí, la y tensión negativa. La tensión negativa. Obvio. En este punto, claro, la tensión negativa. Entonces, vámonos haciendo aquí. Entonces, voy a imaginar que este ya es el punto C. Sumatoria para el punto D, ¿no? Es este. D. 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 Sumatoria de fuerzas en X. Entonces, ¿qué fuerzas estarán en X? La Entonces, estará tensión. menos, ¿no? Menos la tensión. Menos la Menos tensión. la Menos la tensión en D. Listo. ¿Qué otra? La radial. Pero la radial es a lo que se iguala, ¿no? Entonces será igual Ah, ya. a menos la fuerza radial. La- Y la fuerza radial es masa por aceleración radial. En ese punto. tensión de- ¿Sí o no? Ajá. Y ya, ¿no? O sea, que aquí me quedaría de la siguiente manera. O sea, que aquí me quedaría así. Bueno, voy a arreglar esta. Sumatoria de fuerzas en X ya no iría, sino que me quedaría ¿qué? Me quedaría que la tensión en D, ¿a qué es igual? A masa por aceleración radial. O sea, que esto es igual ¿a qué? A masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Y esa sería la tensión en D en este caso. ¿Me entienden? A Sí, ver, ¿no? profe, ¿por qué fue esa parte? A Disculpe. ver si esa parte. Nuevamente aquí, si cancelo esto, el signo, Ajá. Da me queda positivo. tensión en D igual a masa por aceleración radial. ¿Pero a qué es Ajá. igual la aceleración radial? A velocidad al cuadrado sobre el radio, como veníamos diciendo. Es decir, que en este preciso punto, que es lo mismo que en este preciso punto de acá, la tensión no depende del peso o de la gravedad. Porque miren, en todos los puntos anteriores dependía de la gravedad. Aquí, acá y acá dependía de la gravedad. Pero Porque en si no, ese preciso punto, es decir, en este punto exacto, la tensión no depende de la gravedad. De la gravedad. mm, ¿Sí me entienden o no? sí. Listo, chicos. Ese es otro de los problemas que quería que hagamos. Estos son problemas conceptuales, ¿no? Es decir, son problemas en los cuales ustedes se dan cuenta que en realidad ese tipo de fuerzas existen, existen virtualmente. Aquí este es un problema donde yo solo he tenido en cuenta que la masa por la aceleración radial, es decir, la fuerza radial, el segundo tipo de fuerza que opera a distancia. Pregunta, Nicolás. Nicolás, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Por qué aquí yo no tengo en cuenta la fuerza gravitacional? En la parte de arriba, ¿por qué no? O aquí, o acá, donde sea. ¿Por qué en todo este problema no tengo en cuenta la fuerza gravitacional? Porque es demasiado grande la fuerza estábamos diciendo antes, ¿no? Que era demasiado grande como para aplicársela. Ya. Es porque la fuerza gravitacional ahí no tiene sentido, ¿no? Es decir, no. Primero que todo, la fuerza gravitacional desaparece cuando ya hay una fuerza de contacto, que es la tensión de por medio. Claro, la tensión. ¿Sí es claro o no? Entonces yo no puedo Sí. hablar de tensión y fuerza gravitacional al tiempo. Y, Porque las, el y la, objeto.
Y la otra respuesta es la que tú estás dando. En realidad también es porque no tiene mayor valor frente a las fuerzas que están actuando ahí. Claro. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna Ajá. pregunta respecto a eso? Profe, ¿puede Cuéntame. colocar la pantalla? Disculpe. ¿La coloco? Sí, haga el favor. Mirará, ¿no? Bueno, no aparece. Ahí. Profe, Ajá. ¿nos puede hacer un favor, profe? Profe, por ejemplo, aquí o sea, para D, ¿por qué no se tiene en cuenta la masa por la gravedad? Eso. No, porque en D yo solo estoy diciendo que las fuerzas que están actuando en Y, pero si yo, en X digo, si yo hago la sumatoria de fuerzas en Y, claro que ahí sí aparece, ¿no? El peso. Entonces, mira, Ah, te voy a decir, entonces si yo lo completo aquí, es como decir que como solo quiero el valor de la tensión, no hago la sumatoria de fuerzas en Y. claro, ¿no? Pero pues podrías hacerlo, ¿no? O sea, no es que no, no que pues ahí ya llegué a la respuesta, pero aquí yo podría decir esto si quiero. Entonces, yo digo sumatoria de fuerzas en Y, en este punto, ¿a qué sería igual? Entonces, ya no hay tensión en Y, ¿sí o no? No, ¿Qué me solo quedó quedaría en la Y? masa por la gravedad, Quedaría menos masa por gravedad. menos Estaría masa por apuntando hacia gravedad. abajo, ¿cierto? ¿Y eso a qué sería igual? A, a más masa por A cero. aceleración radial. ¿A qué? A cero, ¿no es, profe? Claro, cero es radial, ¿no? Porque No, en radial Y no, no porque hay. la radial va hacia adentro. Entonces Por aquí eso, A entonces, cero, profe. no hay. La, Eso es igual a cero. no, eso la sería igual, tangencial. Más Menos, la profe. tangencial, profe. La La tangencial. tangencial. eso, a menos o más, bueno, lo que sea. Si yo estoy diciendo que esto se A está menos moviendo. masa por aceleración radial. Radial no, Tangencial. a menos masa por aceleración, pero ¿de qué tipo? Tangencial. Ah, O sea que en este caso, yo lo que concluyo es lo siguiente. Lo que concluyo, Profe, qué pena, profe. Ahí no sería positiva porque se está moviendo hacia arriba sobre el eje Y. mira, esto está dando vueltas así, ¿sí o qué? ¿Sí, Minayo? Porque yo sé que Profe, sí. se está moviendo así, pues por esta dirección de la velocidad que me da el dibujito. Sí, 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 entiendo. Ajá. Entonces, yo diría, ¿el peso hacia dónde va? Hacia abajo. Hacia abajo. Ajá. Ajá. ¿Y la Y fuerza como se está tangencial hacia moviendo, dónde iría? Hacia arriba. Muy bien, Minayo. Gracias. Sí, esa es positiva. Sí, está bien. ¿Sí me entendieron por qué? Claro, porque ¿hacia dónde está la fuerza tangencial? Hacia arriba. Hacia arriba por Que yo en estoy el eje Y diciendo que... positivo. Exactamente. Muy bien, gracias por la corrección. Ahí está bien. Eso significa que sí me van entendiendo. O sea, que de aquí yo podría concluir lo siguiente, si quiero. Podría concluir, aunque no me lo estén preguntando, podría concluir esto, que la aceleración tangencial, en este caso, ¿a qué sería igual? La gravedad, a menos la A gravedad. menos la gravedad. Claro. La aceleración tangencial es igual a menos la gravedad. Profe, me perdí, o sea que ahí sería positivo, masa por aceleración tangencial. Sí, a ver, ¿por qué? Verás, te explico, Isabela. Porque yo estoy suponiendo que esto se está moviendo en esta dirección. Si miras cómo muevo el ratón, sí. Claro. Sí, ¿Sí? Entonces, ahora ubícate aquí, Tim. ¿El peso hacia dónde queda? hacia abajo, Hacia abajo. ¿Pero hacia dónde se está moviendo eso? hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y es menos masa por gravedad, porque es el peso hacia abajo, y eso es igual a ¿qué? A masa por aceleración tangencial, porque eso quedaría hacia arriba, porque hacia allá se está Claro. moviendo. Ya, O profe, sea, gracias. lo que teníamos anteriormente, profe, nos hubiera servido siempre y cuando el objeto se estuviera moviendo pues hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, muy bien. Ajá. Ya, claro.
O sea, si estuviera dando vueltas para este lado de acá. Ajá. Profe, o sea, o si estuviera el plano cartesiano en el otro lado. Si estuviera el plano cartesiano en el otro lado. Muy bien, ajá, claro. Si lo hubieras hecho el análisis aquí. Ya vamos entendiendo. ¿Sí es claro o no? Sí, Sí, profe. profe. Bien. ¿Ustedes se han hecho en esos juegos mecánicos, por ejemplo, que lo colocan a dar vueltas a ustedes? ¿Así? Sí. ¿Se han dado cuenta de eso o no? Por ejemplo, yo no me acuerdo cómo se llamaba un En, juego mecánico. en esa rueda grandota. ¿Cómo? En esa rueda grandota No, de los no. juegos de la ciudad de Hierro. Sí, en los juegos de la Ciudad de Hierro, pero no en la rueda de la fortuna, no, sino en esos juegos que usted lo encierran en una cabina y lo ponen a dar vueltas así. Que cuando está aquí está, digamos, patas arriba. ¿Sí se han hecho en eso o no? Ah, sí, profe. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan la sensación de esos juegos, la parte más fea es cuando pasan por este punto o por este punto. Ah, sí. ¿Saben por qué es eso? Es porque en este punto usted pierde su sensación de masa. Y eso es lo que en el estómago usted dice comúnmente, se me genera un vacío. ¿Sí lo recuerdan o no? Es como que cuando usted pasa por este punto, como que si perdiera su sensación de peso, mejor dicho, es la cosa. Porque es como, y aquí lo explica, miren, porque la masa se cancela. O sea, usted lo único que siente en ese caso es la sensación de vacío. Por eso es que esos juegos mecánicos los diseñan los ingenieros mecánicos precisamente para jugar con las fuerzas G, se llama eso. Entonces, una montaña rusa o estos juegos mecánicos, el ingeniero que lo diseña lo hace pensando en que usted experimente cambios bruscos de fuerzas G. ¿Han mirado esos documentales sobre eso? Sí. ¿No? O sea, pues yo me imagino, pues, ¿no? Porque mira, no los he visto. Bueno, listo, se va a acabar la sesión. Entonces, porfa, en un minutico se vuelven a conectar para terminar la clase, porque ya se va a acabar la sesión y ahorita seguimos hablando de eso. Bueno, entonces Vale. Ok. se vuelven a conectar en un minutico. Profe, Cuéntame. una cosita, por mientras se acaba. ¿Nos puede enviar ese archivo en el que